Dime sinceramente, ¿has visto alguna vez un pez viejo? Quiero decir, ¿realmente viejo? Yo sí, aquí está. Espera, no, ese es en su mejor momento. Sí, esto es más bien. Como puedes ver, el proceso de envejecimiento es similar al de los humanos, pero no todos los peces tienen esa suerte. Cualquiera que haya estado en la costa al menos una vez ha visto a las aves comiendo peces de mar. Lo hacen todo el tiempo, capturando una gran cantidad de peces. Reciben ayuda de los pescadores, que también reducen la población de peces. No hay que olvidar otros peces más grandes y depredadores. Así que hay una pregunta lógica. ¿Pueden los peces realmente morir de viejos? ¿O están condenados a ser comidos? Creo que algunos grandes peces depredadores pueden, en teoría, vivir lo suficiente como para morir de viejos. En cuanto a los peces más pequeños de la cadena alimentaria, ¿tienen alguna posibilidad? Tal vez. O al menos tenían una oportunidad. Hoy en día no solo hay menos peces en los océanos del mundo, sino que el número de peces viejos ha disminuido catastróficamente. Un estudio de las pesquerías de los mares que rodean a Estados Unidos y Europa descubrió que las poblaciones de peces viejos han disminuido una media del 72%. En el caso de algunas especies, esta cifra llegó incluso al 95%. No hace falta decir que esto es malo y, por supuesto, la culpa la tienen las personas y su pesca activa. No hay que olvidar a los pájaros y otros peces que necesitan comer, y se observa una increíble reducción de los individuos viejos en los océanos. Mientras tanto, son las criaturas más grandes que hay. Producen la mayor cantidad de crías y se adaptan mejor a los cambios ambientales. Los peces marinos que mueren de viejos solo pueden verse hoy en día en un acuario. Tanto los científicos como los acuaristas experimentados están de acuerdo en esto. Y estos últimos saben exactamente cómo es esa muerte. Siempre ocurre de la misma manera, y tiene un aspecto bastante triste. En algún momento de las 2 últimas semanas de vida de un pez, este comienza a moverse mucho más lentamente, pero no muestra ningún signo de enfermedad. Simplemente pierde gradualmente el interés por la comida, y en unos días deja de comer por completo y puede descansar en un rincón todo el tiempo. Al final, otros peces, si están cerca, empiezan a molestar a la vieja criatura y a picarla, y pronto deja de resistirse a ellos. Sus aletas se desgarran y pueden aparecer manchas porque el sistema inmunitario ya no funciona. Al final, el pez se vuelve muy letárgico y muere. Suena muy triste. Y ahora también te mostraré un ejemplo muy común de envejecimiento. Se trata de un pez luchador, un pez muy popular entre los cuidadores de peces. Es una especie muy agresiva pero muy hermosa. Sus colores brillantes hacen que sea fácil identificar su edad. Como todos los seres vivos, empiezan a perder su esplendor hacia el final de su vida. En cautividad, los peces luchadores solo viven una media de 2 a 3 años, y algunos llegan a vivir hasta 5. Al principio es bastante difícil notar los cambios de color porque se producen gradualmente, pero cuanto más cerca está un pez luchador del final de su vida, más pálido se vuelve. Es como si empezara a volverse gris. Las aletas se vuelven más delgadas, a veces incluso se caen. El pez empieza a parecer, bueno, como una anciana. Sin embargo... Espera, Steve tiene algo que decir. ¿De qué se trata? Oh, lo tengo, vale. Steve dice que los peces tienen en realidad 3 tipos de envejecimiento. Las lampreas, las anguilas y los salmones del Pacífico envejecen rápido y mueren rápidamente en el primer desove. Y cuando digo rápidamente, lo digo en serio. Por ejemplo, el salmón. Estos peces acaban al borde de la muerte justo cuando viajan a las zonas de desove. Mientras nadan en el océano, todo va bien, pero entonces llega el momento de la reproducción y los salmones se precipitan río arriba para llegar al lugar de desove. En este momento, los peces dejan de comer, pues simplemente no tienen tiempo para ello, porque todo el tiempo y toda la energía están concentrados en avanzar hacia la meta. El cuerpo comienza a apagarse y el salmón está realmente rotando de vida. Sí, así es como envejecen. Y el resultado es la muerte después del desove, porque al pez no le quedan fuerzas. Los guppy, los medaka, los peces cabeza de serpiente del norte y muchos otros peces tienen un mecanismo de envejecimiento completamente diferente. Envejecen gradualmente, como en general la mayoría de los demás vertebrados, incluidos los humanos. Por cierto, lo mismo ocurre con el pez luchador que he mencionado antes. Creo que este es el tipo de envejecimiento más común.
En cualquier caso, si nos basamos en la información que los investigadores tienen hoy en día. Y por último está el tercer tipo de envejecimiento que se da en los sebastes, los peces planos, los peces espátula y los esturiones. Yo lo llamaría nadie sabe cómo envejecen estos peces. Aparentemente se trata de un proceso muy lento, que es tan insignificante que es difícil de notar. Estos peces viven realmente mucho tiempo, especialmente para los estándares de los peces, y esto dificulta la investigación. Además, algunas especies nunca cambian con el tiempo, y los individuos jóvenes tienen exactamente el mismo aspecto que los viejos. ¿Cómo podemos averiguarlo? Uno de los ejemplos más interesantes de envejecimiento lo encontramos en la trucha del lago, que se ha estudiado en la llamada zona de lagos experimentales de Ontario, Canadá. Estos embalses aislados se han convertido en un laboratorio biológico al aire libre, por lo que las condiciones allí son perfectas. Los científicos llevan trabajando en estos lagos desde 1968, estudiando las propiedades de la trucha del lago. Imagínate su sorpresa cuando resultó que durante décadas habían estado capturando los mismos peces. Las truchas del lago maduran muy lentamente y pueden vivir incluso 50 años, pero tienen otra característica: nunca dejan de crecer. Mientras que muchos organismos alcanzan su tamaño máximo y su mejor momento al mismo tiempo, la trucha del lago solo crece cada año. Mientras el resto de los peces envejecen de verdad, estas, bueno, son como el buen vino. Cuanto más vieja es la trucha, más grande es, y más posibilidades tiene de reproducirse con éxito. Porque la edad no afecta a sus funciones reproductivas. El gran tamaño del pez también ayuda. Cuando eres enorme, simplemente no hay nada que te coma, lo que significa que nadie te impedirá dejar descendencia. ¿Qué podría ser más genial y extraño que un pez que, en lugar de envejecer, se hace cada vez más resistente? Solo un pez que se niega rotundamente a envejecer. El pez Ichthyobus cyprinellus es una especie de pez que vive en las aguas dulces de Norteamérica. Estos peces pueden vivir hasta 112 años. Repito, 112 años. No estoy hablando de un enorme tiburón de los mares superfríos, sino de un pez de más de 1 metro de largo. Esta criatura realmente no envejece. Los investigadores seleccionaron 240 individuos de entre 2 y 102 años y estudiaron algunos de sus indicadores vitales. Resultó que cuanto más envejecían los Ichthyobus cyprinellus, mayor era su inmunidad, y algunos de sus otros indicadores mejoraban cada año. Es decir, estos peces no se limitan a crecer para ser más grandes que sus depredadores, como las truchas. Ellos, como que envejecen al revés. Algo así como el curioso caso de Benjamin cyprinellus. Pero si hay animales que esencialmente retroceden en el tiempo, ¿por qué todos los demás en nuestro planeta inevitablemente envejecen y mueren? Bueno, con raras excepciones como los organismos muy primitivos y las medusas inmortales, eso es una historia para otro momento. Pues bien, a diferencia de las truchas del lago, la mayoría de los animales no crecen sin cesar. No pueden hacerse tan grandes que nadie pueda dañarlos. Además, la mayoría de los animales han evolucionado en un mundo no libre de depredadores. Y si puedes convertirte en presa en cualquier momento, la naturaleza tuvo que apurar las cosas. ¿Conseguiste hacer tu trabajo mientras eras joven y sano? Bien hecho. ¿Y si no lo hiciste? Lo siento, amigo, pero no eres una trucha de lago. A medida que envejecemos, muchas de nuestras funciones corporales empiezan a funcionar mal. Nuestra visión se deteriora, nos cansamos más rápido, nos movemos más lentamente, nos cuesta más pensar. Todo cambia, desde la velocidad de reacción hasta la forma de moverse. Desde la percepción de los sabores hasta la memoria. Son cosas obvias que todo el mundo nota en cierta medida. Por ejemplo, en su vejez, la cocina de mi abuela, digamos que no es lo que solía ser, pero al mismo tiempo, ella no siente ninguna diferencia. Creo que la razón es que las papilas gustativas se van adormeciendo poco a poco y ya no puedes sentir las sutilezas. Y como probablemente ya te hayas dado cuenta a estas alturas, deberíamos agradecer a la evolución todos estos bonus que obtenemos a medida que envejecemos. Durante mucho tiempo, los científicos no entendieron la lógica de este procedimiento, pero parece que ahora sí. Esto es lo que quiero decir. Como ya he dicho, para la mayoría de los organismos, el mundo natural es peligroso y hay muchísimas oportunidades de morir por accidente. Depredadores, enfermedades, accidentes, rivales. Esto significa que en las poblaciones naturales, la mayoría de los individuos mueren antes de tener tiempo de envejecer. En consecuencia, la evolución simplemente no ve el sentido de permitirnos ver bien, correr rápido y producir descendencia durante mucho tiempo. ¿Por qué lo haría si, de hecho, tenemos que morir? Además, el poder de selección natural parece disminuir con la edad. Si una criatura no vive mucho tiempo, ¿a quién le importan las enfermedades que aparecen con la edad? Por eso tenemos tantas enfermedades relacionadas con la edad.
La selección natural no puede deshacerse de ellas porque simplemente no las ve. Es extraño, pero podemos demostrar de alguna manera a la evolución que no todo fue según el plan aquí, y sí podemos engañar a la muerte. Por desgracia, no importa lo que se nos ocurra, el cuerpo humano tiene un límite, y es 150 años. Parece mucho. Sin embargo, un estudio publicado el 25 de mayo de 2021 en la revista Nature Communications afirma que después de 120 a 150 años, el cuerpo humano pierde por completo la capacidad de recuperarse de enfermedades y lesiones. Cada año, dicha recuperación lleva más tiempo. Y finalmente, el cuerpo simplemente pierde esta capacidad. Se puede decir que se cansa de luchar y muere. Por supuesto, estamos hablando de un modelo matemático, pero se basa en los registros médicos de más de 500.000 personas. En resumen, podemos confiar en estos cálculos, hasta que los científicos puedan demostrar lo contrario. En cualquier caso, para vivir hasta los 150 años, hay que evitar forzar el cuerpo. La persona más anciana de la Tierra, Jeanne Calment, murió a la edad de 122 años y, según admitió ella misma, nunca enfermó, como en absoluto. Bueno, ella tenía varias lesiones además de malos hábitos, así que, quién sabe. Tal vez, si no fuera por ellos, Madame Calment habría vivido hasta los 150 años.